Saludos estudiantes. En esta ocasión, vamos a hacer una pequeña revisión sobre un aspecto importante que hasta el momento no hemos conversado y es el tema de la distribución de cargas por medio de losas cuando tengamos modelación en 3 dimensiones. Normalmente en una edificación, hay una serie de elementos que nos permiten hacer una transferencia de cargas en diferentes direcciones a una determinada planta de nuestra edificación. Esto se logra por medio de diversos sistemas de entrepisos o sistemas de viguetas, que permiten que nuestras losas asuman una serie de cargas y éstas transfieran estas cargas hacia otros elementos adyacentes. Sin embargo, el sistema de viguetas es el responsable de transferir hacia una u otra dirección las cargas. Esta dirección dependerá de otros factores de diseño y procesos constructivos, que, para efectos del ejercicio, no profundizaremos. Hasta el momento, al modelar en 3D no hemos conversado sobre esta distribución de cargas. Por defecto, el software hace la distribución de cargas hacia 2 direcciones. Quiere decir que, cuando nosotros modelamos una losa en alguna de nuestras plantas estructurales y asignamos una de nuestras cargas por metro cuadrado a las losas de planta, estas distribuirán hacia todos los elementos adyacentes de los cuales están vinculados con ella. En este caso vamos a ver qué sucede cuando queremos distribuir nuestras cargas no hacia 2 direcciones, sino hacia una dirección. Para ello haremos un ejercicio utilizando una plantilla de modelación en 3 dimensiones como la que estamos viendo en pantalla. En ella hemos generado una serie de elementos tipo columna y tipo viga, junto con algunos elementos de apoyo que nos permitirá realizar el ejercicio que queremos. Normalmente, cuando nosotros hemos configurado algunos espesores de losas, lo hemos realizado en nuestro lateral derecho y en él hemos definido una losa de tipo uniforme. Usualmente, colocamos un nombre asociado y un espesor que nos va a permitir modelar la losa dentro de nuestro modelo. Esta losa por defecto va a transferir las cargas en 2 direcciones puesto que no le hemos configurado un parámetro adicional que vamos a ver a continuación. Normalmente cuando terminamos de configurar nuestra losa uniforme y hemos seleccionado el material que deberíamos de haber configurado de previo, damos un clic en agregar. Y de esa forma hemos finalizado con nuestra configuración de losa. Sin embargo, hay otra alternativa llamada ortótropo, que básicamente permite definir una ortotropía o una dirección de nuestro sistema de entrepiso hacia una u otra dirección. Inclusive nos permite también definir una ortotropía en 2 direcciones, es decir, nos permite definir diferentes estados de entrepisos o de sistemas de vigas que transfiere las cargas hacia una u otra dirección. Tenemos en esta lista una serie de alternativas que básicamente permite seleccionar diferentes condiciones de ortotropía. Para efectos del ejercicio, vamos a utilizar la llamada nervios de un lado en una dirección y esto, lo que nos va a permitir es configurar una ortotropía que distribuya hacia una dirección. Es importante definir la dirección en esta herramienta superior. Aquí, indicaremos cuál es el sentido que van a tener estos nervios o estas viguetas en nuestro modelo, respecto al eje global. En este caso podemos seleccionar entre diferentes alternativas. Para efectos del ejercicio vamos a utilizar el eje X y el Y. En este caso mi recomendación primero es configurar la ortotropía. Damos un clic en aplicar y luego la losa que nosotros vayamos a configurar le nombraremos con la misma dirección a la cual está siendo configurada la ortotropía. Observemos que, en parámetros geométricos, podemos definir de la misma forma como lo hicimos en nuestra losa uniforme, un espesor de esta losa. Pero adicionalmente debemos de configurar otros aspectos de estos sistemas viguetas o de entrepisos, tales como su altura y su separación entre elementos estructurales. En este caso, para efectos del ejercicio lo vamos a dejar como estamos viendo en pantalla. Podemos seleccionar un material de concreto y damos un clic en agregar. Observemos que ya se nos agregó nuestra configuración de losa. Vamos a realizar lo mismo, pero ahora para una distribución de cargas en una dirección, y en este caso, tenemos que volver a seleccionar una sola dirección, pero en el eje Y. De la misma forma, lo recomendable es que también cambiemos el nombre para saber hacia dónde está configurado nuestra distribución de viguetas o nervios en una sola dirección. Damos un clic en agregar, y con eso hemos configurado las losas que nos permite una distribución de cargas tanto en una como en 2 direcciones. Cuando nosotros vayamos a modelar nuestra losa de planta, normalmente lo haremos desde la herramienta de modelación de losas. Aquí, podemos escoger la losa que hemos creado,
revisar la configuración del material que se le ha asignado. Normalmente, está definido el modelo por tipo lámina. Aquí lo que tenemos que tener presente es que, si damos un clic en estos 3 puntos de lado, va a permitir establecer una configuración del modelo de cálculo de este panel a nivel de análisis. Para efectos del ejercicio, vamos a indicar que no va a haber ningún tipo de elementos finitos. En el caso de uniones rígidas se debe tener presente al momento de realizar un análisis por efectos sísmicos, en los cuales pueden definir si la losa de planta es infinitamente rígida o no. Para efectos del ejercicio, simplemente lo dejamos como sin rigidizados. Y en este caso, lo que nos interesa aquí es el tema de la transferencia de cargas. Para efectos del ejercicio estamos utilizando una losa que hemos configurado en 2 direcciones. Por lo tanto, la distribución por zonas de influencia o por áreas distributivas será en 2 direcciones. Lo recomendable por orden es asignarle también un nombre que nos ayude a identificar cuál es la configuración que nosotros hemos hecho de previo. De esta forma, al configurar una losa en 2 direcciones, estaríamos listos para realizar nuestro proceso de modelación. Normalmente utilizamos la herramienta rectángulo, la cual se deberá modelar estableciendo 3 puntos. Aquí para losas en una dirección es importante, puesto que el punto 1 y el punto 2 va a definir hacia dónde estaría distribuyendo nuestra losa las cargas. Sin embargo, para efectos de direcciones la distribución de cargas es en ambas direcciones, por lo cual no es relevante hacia qué sentido demos el primer y segundo clic. Cuando modelamos nuestra losa en este caso, que ha sido en 2 direcciones, normalmente nos pueden aparecer elementos como estos que estamos viendo en pantalla. Si nosotros en nuestra herramienta de visualización y en nuestra herramienta de paneles, habilitamos la selección de la dirección principal de la ortotropía, que para efectos del ejercicio va a ser en ambas direcciones. Cuando modelemos en unos momentos elementos en una dirección, se nos va a permitir observar la dirección que tenga la ortotropía o la dirección de la configuración de viguetas. En este caso, deberíamos de apagar también si lo tienen habilitado la dirección de las armaduras, puesto que para efectos del ejercicio no es relevante. Lo que sí tenemos que tener habilitado es la dirección de la distribución de la carga, la cual es la que estábamos viendo de previo en pantalla. Aquí básicamente, nos indica que va a distribuir la carga en 2 direcciones. Nosotros lo podemos ver de forma gráfica, habilitando en la sección de cargas esta herramienta llamada zona de distribución de la carga, al momento de habilitarla. Lo que nos va a permitir es ver hacia dónde estará distribuyendo de forma visual nuestra losa de planta. Para efectos del ejercicio, haremos un cálculo con un caso por peso propio de los elementos y aquí se nos va a representar la forma como la losa estaría distribuyendo nuestra carga. Observemos que es un elemento de forma rectangular, por lo cual la distribución partiría desde 45 grados y luego se unen mediante elementos horizontales hasta generar trapecios o triángulos como los que estamos viendo en pantalla. Si nosotros vamos a nuestra vista en 3D y habilitamos también dentro de cargas esta herramienta llamada valores de cargas y fuerzas generadas automáticamente, lo que nos va a permitir es observar cuánto es lo que este elemento está cargando hacia los elementos adyacentes. En este caso podemos ver cómo la distribución de cargas en una dirección es triangular en unos elementos y en otras de forma trapezoidal. De esta forma, nosotros estaríamos revisando que nuestra losa que hemos configurado estaría transfiriendo las cargas en 2 direcciones. Volvamos a nuestra proyección y en este caso hagamos lo mismo, pero ahora hacia una sola dirección. Para efectos del ejercicio vamos a realizar en este caso la losa en sentido Y. En este caso, vamos a dejar las mismas configuraciones de rigidez, pero, en la forma de transferencia de carga sería en una sola dirección. Vamos a clic en cerrar y en este caso la forma como modelemos el primer y el segundo clic sí va a tener importancia porque esta es la que va a definir hacia dónde distribuye la carga y como esta es una losa con viguetas en dirección Y, la carga también deberá ser distribuida en esta dirección. Al modelar entonces, nuestro primer y segundo clic tiene que ir en función de ese mismo eje Y. Observemos que, como ya hemos configurado de previo nuestros elementos visuales, ya indica el sentido hacia donde está distribuyendo la losa y adicionalmente, se habilita ahora la ortotropía o nuestra dirección hacia donde está el sistema de viguetas. Estos 2 elementos,
tanto la dirección de la distribución de carga como la dirección principal de la ortotropía deben coincidir en el mismo eje. Vamos a ver un poco más adelante mediante otro ejemplo, qué pasa si nosotros no tenemos el cuidado de modelar en la misma dirección de la ortotropía. En este caso, podemos dar un clic de nuevo en nuestro cálculo y observemos que ahora la distribución de cargas no se realiza en dos direcciones sino en una dirección. Podemos ir a nuestra vista 3D y observar aquí los valores hacia los cuales estaría distribuyendo nuestra losa de planta, lo cual lo hace solamente en una dirección, la cual concuerda con la que hemos definido como nuestra dirección Y de sistema de Villetas. Debemos tener cuidado al momento de modelar. Si nosotros volvemos a configurar nuestra losa en una dirección, pero no tenemos el cuidado de revisar hacia dónde aplicamos los dos primeros clics, lo que va a suceder es que la dirección de la ortotropía no va a coincidir con la zona de distribución de cargas. Hagamos un último ejercicio, en este caso con una losa en una misma dirección, pero en el sentido X, vamos a utilizar la misma herramienta de rectángulo. Podemos utilizar la misma del modelo que hemos hecho en una dirección, y recordemos que los dos primeros clics definen hacia dónde va a distribuir esta losa. Por lo cual, damos dos primeros clics en el eje X, y damos un tercer clic en el eje Y. De esta forma, la ortotropía y la zona de distribución de cargas estarán alineadas en el mismo sentido. Podemos ir a nuestra herramienta Vistas y observar mediante la configuración previa que hemos hecho, los valores que tiene la transferencia de nuestras cargas. En efecto, para losas en una dirección, los elementos que no estén en esa dirección no estarán siendo cargados. Para efectos del ejercicio, es posible asignar una serie de cargas al modelo, por ejemplo, por metro cuadrado. Y al momento de realizar todo el proceso de cálculo, estaría cargando solamente hacia los elementos que nosotros le definimos dentro de nuestra configuración de distribución de cargas. Con esto hemos finalizado con una breve explicación y ejercicios de la forma como distribuye el programa y cómo nosotros podemos definir hacia qué sentido queremos que distribuya las losas y nuestro sistema de viguetas. Te recomiendo continuar practicando con otros casos similares para que veas el efecto de definir hacia una o ambas direcciones la distribución de cargas. ¡Nos vemos!